días, mi nombre es Lency Idagua Castro y hoy les vengo a hablar un poco acerca del cómo prevenir el abuso sexual en un entorno educativo para niños de 5 años. Bueno, es evidente que este problema se ha vuelto muy común en las últimas décadas y por ello los temas que vamos a tocar el día de hoy son las definiciones, características, consecuencias, cómo frenarlo, cómo prevenirlo, cómo luchar ante ello, además del que debemos informarnos nosotros mismos, informar a los demás del por qué pasan estas cosas, fundamentalmente cuidar a los niños y asimismo concientizar todos estos aspectos que pueden pasar en una institución educativa. Es por ello que principalmente el día de hoy vamos a hablar acerca de los desafíos que va a tener el sistema educativo frente al abuso sexual en la infancia. Y asimismo vamos a ver cómo vamos a prevenir que estas cosas ocurran. Y bueno, en primera instancia, el abuso sexual en la infancia se lo conoce con unas siglas del ASI, ya que evidentemente es una problemática muy fuerte en nuestra sociedad, por lo que debemos luchar contra ello, debemos prevenirlo y bueno, evidentemente detectarlo, que es algo muy sustancial. Bueno, así pues me gustaría también señalar que evidentemente la escuela no es ajena a esa realidad. Evidentemente, esto está ocurriendo hoy en día y ha ido ocurriendo en los últimos años, verdaderamente se ha incrementado. Entonces, el lugar donde se da es el conflicto principal, o sea, es decir, tenemos que ver que en el colegio es el lugar fundamental donde se ve el conflicto. Entonces, tenemos que atacar el problema de raíz. Es por ello que existen problemas sociales que atraviesan el ámbito educativo y por ello tiene que enfrentarse con los estudiantes que presentan distintas necesidades ante los cuales debemos refrenar las cosas malas y presentar roles que correspondan netamente a la docencia, roles para los docentes, roles para los directores, roles para todo el plantel educativo que verdaderamente cumple una función muy sustancial en detectar y también prevenir lo que viene a ser el abuso sexual en niños. Esta definición, por ejemplo, lo encontramos en el texto de González Torres, 2003, que nos habla acerca de cómo prevenir y refrenar lo que viene a ser el abuso sexual en menores de 5 años. Dentro de esto, también me gustaría señalar un poco acerca de la detección de los factores de riesgo en abuso sexual en la infancia, ya que es muy importante detectarlo y a continuación voy a redactar como una guía para establecer algunos factores preventivos, que estos mismos incluso han sido avalados por la Organización Mundial de Salud en el 2016. Entonces voy a hablar acerca de 4 factores fundamentales en los que un colegio puede detectar lo que viene a ser un abuso sexual en la infancia y también todas las cosas que tiene que prevenir una institución colegial. Entonces, bueno, empecemos lo que viene a ser con 4 factores. Primero, los factores del niño, del padre, los cuidadores, algunos factores relacionados también a ello y por último, los factores sociocomunitarios, porque tenemos que tener en cuenta que al ver lo que viene a ser educación sexual e incluso lo que viene a ser la prevención de los niños ante estos abusos sexuales, es fundamental señalar que esto conlleva mucho más, porque no solo se basa en ver lo que es el colegio, donde están los niños, sino que también, en todo caso, ¿no? Inicial, en todo caso, tenemos que ver que también esto tiene una gran repercusión en la familia, en la sociedad. Entonces, el trabajo no solo se lo deja al colegio a nivel académico, sino que también es un trabajo que tiene que ser apoyado y cooperado por los padres, por la sociedad y en su conjunto. Es por eso que en los factores del niño es importante considerar que el niño es la víctima. Entonces, no es deseable que le puedan pasar estas cosas, es algo terrorífico incluso para los padres. Entonces, tenemos que detectar algunos rasgos específicos y demás, por ejemplo, los neurotípicos. Tenemos que desarrollar muchas técnicas, ver más a profundidad lo que pasa con el niño. Así también tenemos que ver el factor de los padres o quiénes los están cuidando, quién es su tutor, porque muchas veces los niños tienen dificultad para establecer lazos efectivos, evidentemente, específicamente con aquellas personas con las que les están haciendo daño. Entonces es mucho lo que tiene que ver acá con los padres, que tienen que también tener una posición muy atenta a sus hijos. Tercero, algunos factores relacionados, por ejemplo, problemas físicos, mentales, el desarrollo de algún miembro de la familia, la violencia intrafamiliar, falta de una red de apoyos.
Esto genera muchas veces que el niño no pueda ser visto, no está tomado en cuenta, porque en casa incluso puede haber violencia intrafamiliar. Entonces, si existen este tipo de cosas, es muy difícil que el niño incluso pueda decir que está ocurriendo estas cosas. Asimismo, podemos hablar de los factores sociocomunitarios, porque vamos a hablar de las desigualdades que existen sociales y de género, la falta de una vivienda adecuada o los servicios de apoyo, normas sociales, culturales que afectan la relación del niño con el adulto. Entonces acá tenemos que ver todos los factores que van a afectar al niño, todos los factores. Como lo decía anteriormente, no solo se basa a nivel académico, ver qué problemas tiene, sino tenemos que ir más allá de ello. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer la escuela frente a esto? Bueno, me gustaría mencionar 4 puntos fundamentales, ya que primero deben estar atentos a los cambios que ocurran en el alumnado y toda señal que lleve a sospechar de un abuso sexual. Asimismo, se debe escuchar con dedicación y respeto el relato de la víctima si acude a alguien del equipo educativo, brindando contención, orientación. Es muy difícil, evidentemente, que un niño de 5 años pueda ir a relatar lo que le está pasando. Es por ello que más adelante explicaré algunos métodos, técnicas que podemos utilizar para prevenir estas cosas. Asimismo, se debe llevar un registro del relato textual y el contexto del mismo, tener una actitud de respeto frente a la intimidad del niño y a lo que ha vivido. Evidentemente tenemos que tener respeto a lo que ha pasado, y sé que es algo alarmante, pero también tenemos que mantener la compostura, ser cuidadosos y atacar el problema de raíz. Tenemos que comunicarlo a los superiores y a los equipos e instituciones pertinentes, ya que al ser una violación, incluso un abuso sexual a un menor de edad, un niño de 5 años, esto no se puede quedar simplemente en la escuela o con el director, sino que también tiene que ir a instancias más grandes, a autoridades del Estado que tienen que tomar acción contra esto. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Entonces, a continuación, me gustaría enseñarles un poco acerca de cuáles son las 3 líneas de prevención. Y vamos a hablar de una prevención primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, en la prevención primaria implica que debemos intervenir con toda la población educativa antes de que el abuso ocurra. Y esto es muy cierto. Como señalaba anteriormente, toda la población educativa tiene que estar dispuesta, incluso más que dispuesta, una orden, algo más imperativo, para que dichas personas puedan atacar el problema, es decir, del abuso. Entonces todos tienen que estar teniendo en cuenta que tienen que intervenir todo el personal educativo. Esto para que no se incremente, evidentemente, cualquier tipo de situación anómala. Entonces tenemos que ver que conocer incluso los derechos del niño y dar una excelente educación afectivo-sexual. Bueno, evidentemente, como una prevención secundaria, también me gustaría señalar que las autoras señaladas proponen la construcción de redes interdisciplinares de intercambio de formación para que el abordaje del abuso sea más eficaz, dando a conocer a las familias, al alumno, los recursos con los que puede contar frente a un caso de esta índole, centrándose en los grupos de riesgo. Evidentemente, debe haber una interrelación entre todos, tanto entre padres, colegio, padres, sociedad, todo va relacionado. Entonces es una segunda línea de prevención. Por eso hablamos de una prevención secundaria, para que podamos evitar estos actos. Una tercera línea de prevención a nivel educativo también es que cuando ya ha ocurrido el abuso, verdaderamente también tenemos que ver los resultados del mismo. Sé que también tenemos que prevenir, pero también debemos saber qué hacer después de lo ocurrido. Entonces, acá tenemos que ver que desde la escuela implica un compromiso en el acompañamiento del niño durante todo el tratamiento y el proceso de elaboración, de reparación psíquica y física, con la finalidad tanto de reducir las consecuencias del traumatismo sufrido como evitar su revictimación. Tenemos que proteger al niño, cuidar, elaborar más mecanismos, estar alertas a cualquier acción que pueda ocurrir en la institución, a nivel inicial, ver todo lo que está pasando, porque van a haber muchas consecuencias del traumatismo. Entonces se va a tener que prevenir y tomar acciones incluso mucho más fuertes para esto. Y así lo decía, por ejemplo, Joaquín González, que es un alemán y es representante de la UNICEF.
actualmente en el mundo, y señalaba que estas simples reglas pueden salvar vidas. Nos señala 3 reglas que pueden salvar vidas. Y salvar vidas en relación a qué? Salvar vidas al respecto de evitar que hayan abusos sexuales a nivel inicial, incluso con niños de 5 años. Primero, se les debe de decir lo siguiente: no permitas que nadie toque tus partes íntimas y no toques las partes íntimas de nadie. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen y sea un familiar tuyo. Si te toca tus partes íntimas, no te quedes callado y cuenta lo que pasó a alguien en quien confías. Es muy difícil que un niño pueda decirlo concretamente, pero se puede. Hay que desarrollar muchas técnicas, juegos y demás para nivel inicial para que podamos ayudar a los niños con estos aspectos. Es por ello que el niño, niña, es muy activo en el juego. Es muy activo porque allí refleja su personalidad, tal como le hemos ido avanzando incluso en clase. Evidentemente el niño con el juego expresa su personalidad, la interacción con la sociedad, su entorno. Es por ello que incluso yo propongo la elaboración de juegos educativos para prevenir este abuso sexual en menores. Y bueno, más que idea mía, también investigación al respecto de qué hacer y cómo prevenirlo. Bueno, entonces yo creo que en primera instancia se debería dar una buena educación afectiva, sexual, enseñando las partes del cuerpo. Es decir, una ilustración que identifique las partes del cuerpo privadas y las partes públicas del cuerpo. Y esto se lo va a lograr con juegos, con educación, donde los niños puedan aprender a reconocer esto, ya que muchas veces en la familia es un tabú. Lo conocemos comúnmente, siempre es un tabú y tenemos que corregir estos problemas. Este juego 1, por ejemplo, habla del juego de escalera. ¿A qué se refiere este juego de escalera? Bueno, este juego de escalera tiene como 5 pasos. Este juego de escalera es, por ejemplo, el siguiente. El objetivo del juego es ser el primer estudiante en llegar a la casilla número 30. Como les digo, juego de escalera, en sí son 30 casillas para poder llegar al número 30, evidentemente, y tienen que desplazarse de la izquierda a derecha de forma consecutiva a medida que se den las indicaciones. Cada casilla tiene una pregunta con su debida respuesta que les permitirá a los niños conocer las partes del cuerpo, tanto las partes privadas y las partes públicas. Entonces, mientras los niños vayan lanzando el dado y le lleguen a la casilla, por ejemplo, número 10, siempre le va a preguntar alguna parte de su cuerpo, dónde se encuentra y qué debe hacer. Por ejemplo, si le dice si llega a la casilla número 11, si alguien toca alguna parte íntima de tu cuerpo, o sea, obviamente con palabras incluso más de inicial, y él tiene que saber reconocer y responder. Entonces es un excelente mecanismo para asegurar, evidentemente, que tengan conocimiento los niños de lo que vienen a ser las partes de su cuerpo. Bueno, así pues también es importante señalar, y ya como para terminar, evidentemente, algunas conclusiones de mi respectivo trabajo. Es decir, debemos considerar que debemos reforzar la educación sexual en los niños, en las niñas de 5 años, como estrategias de formación para contribuir con la prevención del abuso sexual. Incluso esto lo pueden considerar los padres de familia, que son los primeros que están relacionados con los niños, y es por ello que se deben implementar incluso juegos, y las lúdicas son alternativas de aprendizaje idóneas para los niños para prevenir todo tipo de violación y abuso. Asimismo, debemos hablar que la educación a niños a través del juego requiere un análisis por estudios de desarrollo intelectual que, según Piaget, un autor muy reconocido, se dividen por 4 grupos de edad. Evidentemente tenemos a los niños, jóvenes, adolescentes y demás, entonces tenemos que desarrollar algunos métodos y juegos en las instituciones para que podamos prevenir, evidentemente, todos estos aspectos. Entonces, para finalizar, me gustaría también llamar a la reflexión y alarmarse a los padres cuando puedan ver que los niños de inicial de 5 años tengan pesadillas, problemas de sueño, desórdenes alimentarios, no quieren comer, se aíslan, tienen cambio en el rendimiento escolar. Entonces hay que estar muy pendientes de los niños, ya que evidentemente son niños y los que debemos de cuidarlos somos nosotros. En primera instancia sus padres, y después también nosotros que vamos a estar en el nivel educativo, que tenemos que cuidarlos, ver, desarrollar estrategias y demás, que es muy importante para los niños. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias por ver el video. Hasta otra oportunidad. Y bueno, mi nombre es Lency y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.